Operadores vectoriales. Operadores vectoriales. Un operador vectorial es el operador llamado gradiente. El operador gradiente también es conocido como operador nabla, como esta representación de la delta invertida es el nabla. El vector gradiente de una función en dos variables, una función en x y en y, en un punto determinado x sub 0, y sub 0, es un vector. El gradiente es un vector y está representado por la derivada parcial de f respecto de la variable x multiplicada por el vector especial y más la derivada parcial de f respecto de la variable y multiplicada por el vector j, que este vector gradiente también puede ser representado por este vector, que es el mismo, la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y. Un ejemplo para obtener el gradiente podría ser que contáramos con la función f de xy, que es x por exponencial elevado a la y, más el coseno del producto de x por y. Si derivamos con respecto a x, si derivamos con respecto a y, luego sustituimos en este punto los valores en x como 2 y los valores en y como 0, obtendríamos la respuesta de un vector, que sería el vector gradiente evaluado en este punto, que sería el vector 1,2. Esto se podrá verificar. La integral de línea es una integral definida sobre una curva C, dada en la forma paramétrica por una función vectorial, por ejemplo r de t, que sería en la componente en x la g de t, en la componente en y la h de t y en la componente en z la k de t. Los valores de t van a oscilar desde a hasta b. Entonces la integral de línea de f sobre una curva C está definida en términos de Riemann como el límite cuando n tiende a infinito desde la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la función f de x sub k, y sub k, z sub k. Esto siempre que el límite exista. ¿Cómo evaluar una integral de línea? Para integrar una función continua de f de x, y, z sobre una curva C, primero determinamos una parametrización suave de C. En esta curva, r de t, una función vectorial, en la componente en x, como decíamos, es g de t, la componente en y, h de t, y la componente en z, k de t, donde t varía desde a hasta b. Entonces, al evaluar esa integral de línea, tendríamos que integrar desde a hasta b esta función multiplicada por la velocidad de t, pero la norma del vector velocidad de t, ya vista previamente cómo se calcula esta velocidad de t, que son las derivadas de g de t, la derivada de h de t, la derivada de k de t, y luego es calcular la norma de este vector. Multiplicamos por esta función y luego integramos. Esa es la forma de evaluar una integral de línea. El ejemplo, tenemos que integrar esta función sobre un segmento de recta C que une al origen con el punto 1, 1, 1. La función es x, y, z, que es igual a x menos 3y cuadrada más z. Bueno, pues esta r de t, pues calculamos el b de t derivando 1, 1, 1, cada una de las componentes. La derivada de t es 1, la derivada de t es 1, y así la norma de este vector pues es raíz de 3. Y la integral de esta función de t, la función de los componentes,
Entonces, por raíz de 3, calculamos y vamos a tener que nos da el 0, ¿no? Como resultado. Divergencia y teorema de Gauss. Si nosotros tenemos una función, suponiendo la función f de xy es una función m en xy multiplicada por el vector especial y, más una función n de xy multiplicada por el vector especial j, es un campo de velocidad de flujo de un fluido en el plano y que las primeras derivadas parciales de m y n son continuas en cada punto de una región R. Sea xy un punto en R y A un pequeño rectángulo con una esquina en xy, que junto con su interior está contenido por completo en R. Tienen longitudes delta x y delta y. Suponga que los componentes m y n no cambian de signo a través de la pequeña región contenida en el rectángulo A, pues tendremos que la divergencia, entre paréntesis podríamos llamar densidad de flujo, de un campo vectorial f igual a m por i más n por j en el punto xy es, y entonces la podemos abreviar esa divergencia como div f, y es una suma de dos derivadas parciales, es decir, la suma de la derivada parcial de m con respecto a x más la derivada parcial de n con respecto a y. Esta es la región del rectángulo de que hablábamos, el delta x y el delta y, que comentábamos en esta parte. Los lados del rectángulo son paralelos a los ejes coordenados, el delta x y el delta y. Este precisamente es ese rectángulo con sus respectivas coordenadas xy. Aquí va a ser x más delta x porque se le agrega el delta x y la misma y que aquí. En este punto, pues ya sería a la y se le agrega la delta y entonces tendríamos un x más delta x, y más delta y. Esas serían las coordenadas de los 4 vértices de este rectángulo. Los siguientes ejemplos de campos vectoriales representan la velocidad de un gas que fluye en el plano XY. Entonces te piden que determines la divergencia en cada campo. Estos ejemplos son ejemplos de una expansión o compresión uniforme. Aquí está la función. Este es de una rotación uniforme con esta función. Este es un flujo cortante, así se le llama a esta función, y este es un efecto remolino, que si nosotros dibujásemos en una gráfica estas funciones, entenderíamos por qué este se llama expansión o compresión, por qué este es una rotación uniforme, por qué este sería un flujo cortante y por qué esta función sería el efecto remolino. Al ver su gráfica entenderíamos el porqué de estos nombres. Bueno, pues su solución para encontrar la divergencia pues son sus derivadas parciales, ¿verdad? Y evaluadas pues tendrían el 2 por c. En el 1 pues sería c más c, 2c. Y en el inciso B, las derivadas parciales, la suma, y entonces también el gas ni se expande ni se comprime, por eso es el cero que tenemos aquí. En este caso 2C, C mayor que 0, quiere decir que el gas está sujeto a una expansión uniforme. Si C es negativo, entonces obviamente experimenta una compresión uniforme. En el inciso C, pues la divergencia, pues la evaluación nos da 0, quiere decir que el gas ni se expande ni se comprime. En la divergencia, en el efecto remolino, también tendríamos un 0. Los casos B,
C y D son modelos posibles para flujos bidimensionales de líquidos. La dinámica de fluidos, como en el caso de velocidad de un líquido que fluye siempre, tiene una divergencia igual a 0. Como en estos casos se dice que el líquido es incompresible. La densidad de circulación de un campo vectorial, bueno, pues está definida la expresión escalar, que es la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y. Esta expresión se llama el componente k del rotacional, representado por ρf.k. Si el agua se mueve sobre una región del plano XY en una capa delgada, entonces el componente K del rotacional en el punto X sub 0 y Y sub 0 nos brinda una forma de medir la rapidez y dirección de giro de una pequeña rueda con paletas colocada en el agua en el punto X sub 0 y Y sub 0 con su eje perpendicular al plano, paralelo a K. En este ejemplo podríamos encontrar la rotacional de las funciones vistas anteriormente, ¿verdad? Que sería con el signo negativo, la función de m con respecto a x, la función de n con respecto a y, y en fin, hacer el cálculo respectivo. En este caso sale 0, el gas no circula a escalas muy pequeñas, el rotacional sería 2c, en la de corte el rotacional sería menos 1 y en la de efecto remolino el rotacional sería de 0. El teorema de Gauss o teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia, frecuentemente llamado teorema de Gauss, relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de la divergencia de dicho campo en el interior del volumen encerrado por una superficie. Este resultado lo hace interesante tanto en aplicaciones relacionadas con la electrostática como en la mecánica de fluidos. En cálculo vectorial, el teorema de la divergencia, también llamado teorema de Gauss-Ostrogradsky, teorema de Green-Ostrogradsky, teorema que relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de su divergencia en el volumen delimitado por dicha superficie. Intuitivamente se puede concebir como la suma de todas las fuentes menos la suma de todos los sumideros da el flujo de salida neto de una región. Es un resultado importante en física, sobre todo en electrostática y en dinámica de fluidos. Desde el punto de vista matemático, es un caso particular del teorema de Stokes. El teorema fue descubierto originariamente por Joseph Louis Lagrange en 1762 e independientemente por Carl Friedrich Gauss en 1813. Pero George Green en 1825 y en 1831 por Mikhail Vasilievich Ostrogradsky también dio la primera demostración del teorema. Posteriormente, variaciones del teorema de divergencia se conocen como teorema de Gauss, el teorema de Green y el teorema de Ostrogradsky.